Toda edificación, toda construcción necesita un cimiento, un fundamento. Y hablando a nivel espiritual es igual. Es igual, hay que construir un edificio de espiritualidad, de santidad, pero debe tener un cimiento igual que todos los edificios. La humildad es una virtud fundamental y sobrenatural por la que el hombre llega al conocimiento de él mismo, así sin quitarle, sin ponerle sus virtudes, sus defectos, tal como es. Y por lo tanto, cuando se da cuenta de su limitación, de su pequeñez, de su nada, entonces crece su deseo de una sumisión más completa a Dios. Todo está referido a Dios, todo lo que tenemos, los atributos, las capacidades que tenemos, Dios es el que las da, es el que las reparte. Entonces la humildad es reconocerse tal como es. Alguien pensaría que la humildad es el ocultamiento de las cualidades que tenemos. No, no, eso sería una falsa humildad, sería una actitud mentirosa. Y si la humildad es el cimiento de un edificio espiritual, pues debe partir de una verdad llana, así, sencilla, sin vueltas, sin dobleces, la revisión de nosotros mismos tal como somos. Y de ahí surge ese deseo de inmediato de unirnos más al Señor. Dice San Agustín, ¿quieres ser grande? Empieza por empequeñecerte. ¿Quieres levantar un edificio de virtud? Piensa primero en el cimiento de la humildad. Los edificios, antes de levantarse hacia arriba, se hunden en el seno de la tierra, y cuanto más alto es el edificio que se quiere construir, más cimiento deberá dársele. Pues la humildad es, pues dije, una virtud fundamental, o sea, de fundamento, de cimiento. La vida espiritual tiene dos fundamentos o cimientos: la humildad y la fe. La humildad porque va contra la raíz más honda de los pecados y le da a la cabeza al yo. O sea, la raíz de todo pecado se inició con la soberbia. Y el hombre, cuando está dominado por la soberbia, no piensa sino en él. Primero yo, después yo y siempre yo. Al Padre Pío, en una ocasión le dijeron: Padre Pío, ¿cuál es el nombre del demonio? Y él contestó: yo es el nombre del demonio, yo. O sea, el ego, la soberbia. Bueno, pues entonces hay que luchar contra todos esos apegos que nos hacen caprichosos y nos hacen olvidarnos de los demás y hasta de Dios. Bien. Es el gran obstáculo de la vida espiritual. La soberbia es el principio de todo pecado. Dice el libro de los Proverbios 6:18 que la soberbia es el heraldo de la ruina. El heraldo, acuérdense, sonaba su bastón y anunciaba la llegada de un personaje. Bueno, pues este heraldo, cuando anuncia la soberbia, está anunciando la ruina. Y la altivez de corazón de la caída. O sea, la ruina viene por la soberbia, y la altivez, o sea, el creerse más que los demás. Estoy tan alto que no te alcanzo a ver. La altivez de corazón, también el heraldo de la caída. O sea que cuanto más te levantas,
más fácil te caes. Dice la Sagrada Escritura, ahí en Proverbios 16, 18, y también Santo Tomás de Aquino dice, la fe es fundamento, porque es la que nos pone en contacto con lo divino, dándonos mayor seguridad que si viéramos. Miren, ustedes y yo, y todo mundo, nadie ha visto a Dios. Nadie lo ha visto. A Dios lo vamos a ver hasta que lleguemos al cielo en grado de perfección, o sea, pintitos no. O nos purificamos y nos santificamos en la tierra, o nos purificamos y nos santificamos en la santa cárcel de amor que es el purgatorio, en medio de grandes sufrimientos. Pero pintitos no entramos al cielo. Qué bien decía nuestro Señor, que vinieron a buscar al desierto, refiriéndose a San Juan Bautista. Una caña mecida por el viento, eso significaba un amanerado. Una caña mecida por el viento era dicho en tiempo de nuestro Señor que a eso se refería. O a un profeta. Dice, pues miren, Juan es mayor que profeta, yo les aseguro que no ha nacido hombre de mujer mayor que Juan. Fíjense nomás que piropo le echó. Pero fíjense lo que va a decir. Pero el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan. Porque Juan todavía estaba sujeto a las imperfecciones propias de una naturaleza caída. Ya los que llegan al cielo se purificaron y dejaron atrás todas las imperfecciones. De otra forma no podía llegar a la visión beatífica. Bien, no hemos visto nadie pues a Dios, pero sí que hemos dialogado con Él, y sí que hemos sentido sus caricias y sus respuestas. Le has dicho, papacito, mi trabajo, mi salud, mi familia, en fin, has dialogado con Él. ¿Y quién te daba la seguridad que estabas hablando ante alguien que te escuchaba? Y no estabas hablando como un loco. La fe es la que te da la certeza. Miren qué hermosa es la fe. Te da más certeza que los ojos físicos. O sea, con los ojos del alma y de la fe, descubres en las penumbras de la eternidad con toda seguridad a Dios. Y dialogas con Él. Y derramas lágrimas y te enterneces. Te das cuenta que estás siendo escuchado. Sin la fe, pues no tendríamos acceso a ese universo espiritual. Si la razón se fundamenta en la experimentación de los sentidos, que son los que le dan la información para que ella haga su discurso racional, analizando, relacionando y sintetizando, pues si nada más nos basáramos en las cosas que podemos racionalmente entender y comprobar, estábamos perdidos, porque somos cuerpo y somos alma, y tenemos necesidades en ambas naturalezas, y el alma inclusive es más importante que la parte material que es el cuerpo. Esto es muy fácil de probar. En cuanto nos morimos, el cuerpo se disgrega, se descompone. Las partes que lo componen, las aguas, los minerales, las sales se separan, se disgregan, se descomponen. El alma no, el alma sigue viviendo. Bien, pues entonces la fe nos pone en contacto con todo ese universo donde la razón no puede entrar. Donde termina la razón, empieza la fe. Y les voy a decir algo, hermanos. La gente de fe
lleva ventaja sobre el racional. El más intelectual y profundo pensador a nivel racional queda opacado por el hombre más sencillo de fe, donde se le cierra el mundo a la gente racional, empieza apenas para el sencillo que tiene fe. El racional dice, aquí ya no hay salida, aquí ya se acabó. Y el hombre de fe dice, aquí a nivel humano está perdida la cosa, Señor, pero qué bueno que te tenemos a ti. Y ahí empieza el hombre sencillo de fe a caminar en ese universo maravilloso al que también pertenecemos. Y luego, pues para no dejarnos en la ignorancia, en la oscuridad, nuestro Señor, pues a través de su palabra, la revelación, nos dice cómo es ese universo que no podemos ver, no podemos tocar, no podemos oler, no podemos gustar. Los 5 sentidos y la capacidad racional están impedidos en conocer ese universo. Entonces, en lugar de la razón, es la fe. Y en lugar de la ciencia, que es el esfuerzo que hace el hombre con su razón, por medio de su razón hace postulados, leyes, ciencia, termina siendo una ciencia. En lugar de la ciencia, la revelación. Y como la ciencia tiene por origen el esfuerzo humano y la revelación tiene por origen a Dios, bueno, pues es más preciso. No se, sin embargo, no se repelen, se complementan, pero sin duda es más precisa la información que nos llega a través de la revelación que lo que nosotros podamos entender a nivel racional, aunque podemos complementar muy bien y llegar a las mismas conclusiones, pero guardada la distancia. La distancia. O sea, ciencia y fe se complementan, no se repelen. En la humildad es también virtud fundamental por una segunda razón. Es como la llave de los tesoros de la gracia de Dios. Dice el libro de los Proverbios 3:34, a los humildes les da la gracia, a los humildes les da la gracia. ¿Quieren ver? Dice nuestra Madre Santísima que porque contempló el Señor la humildad de su esclava, por eso la tendrán por dichosa todas las generaciones. O sea, por humilde se abrieron los tesoros divinos, y por esa humildad quien la enaltece no es ella misma, sino Dios la enaltece. A los humildes, dice en la Escritura, les da la gracia a Dios. El Salmo 112-113, del 4 al 9, dice, alto es el Señor, excelso es el Señor, que ve todas las cosas humildes del cielo y de la tierra. Oigan, miren, alto es el Señor, claro, arriba de él nadie. Excelso es el Señor, su excelsitud en todas las perfecciones, a la eminencia, a lo infinito. Entonces, alto y excelso, ni quien lo dude. Pero dice la Escritura que ve las cosas humildes del cielo y de la tierra. Y comentando este salmo, San Agustín dice, qué cosa tan extraña es esta. Alto es el Señor, excelso es el Señor. Y si te abajas, te acercas a Él. Y si te elevas,
te alejas de Él. Alto es el Señor excelso, ese Señor, y desde su morada alta contempla todas las cosas humildes del cielo y de la tierra. Y si alguien tuviera todas las virtudes, pero le faltara la humildad, lo cual no es posible, porque si no tienes el cimiento, ¿cómo construye lo demás? Pero bueno, partiendo de supuestos de que si pudieras construir un edificio sin cimientos, pues ya ustedes mismos se pueden imaginar una construcción sin cimientos hace que se venga abajo toda la edificación. Es como cuando los niños están jugando con sus cartas, con sus naipes, haciendo castillos. Ahí van probando su pulso y van poniendo carta sobre carta. Sí, pero al menor soplo, al menor movimiento, se va a caer todo. Así se caería un edificio de virtudes, porque sin cimiento, el cimiento de la humildad, no tiene sustento todo lo demás. Ahora miren, cuando la justicia divina se cierne de manera terrible sobre el pecador que ha cometido toda clase de crímenes, si éste hace un verdadero acto de humildad, la justicia se transforma en misericordia, cambiando su situación. O sea, el humilde enternece, le roba el corazón a su Padre Dios. O sea, cuando está sobre ti porque va a ejercer un acto de justicia por los excesos, para que aprendas y te corrijas. Pero cuando toma conciencia el pecador y se arrepiente y se humilla, vean todos los pasajes de la Escritura, cómo están plagados de casos en donde, por ejemplo, a los ninivitas, a través del profeta Jonás, les anunció la destrucción de su ciudad por los pecados. Y el rey decretó ayuno y se vistió con sayal áspero y se echó ceniza en el pelo, en señal de humillación, de reconocimiento de su culpa. E hizo que ayunaran hasta los animales. Y cuando vio esto, el Señor le dice a Jonás: ¿ves cómo se ha humillado? Juro por mi nombre que no va a acontecerle lo que les anuncié. Bueno, ese es el corazón de nuestro Padre Dios. O sea, está presto al perdón en cuanto el pecador se humilla. Bien, ¿se acuerdan, hablando de la soberbia, de que decía si alguien tuviera todas las virtudes, pero le faltara la humildad, todo se desmoronaría? Acuérdense del caso del fariseo y del publicano. Ahí, dos hombres en la sinagoga, uno al frente haciendo oración ostentosa: te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque yo no soy ratero como el publicano, y yo ayuno, yo doy el diezmo, yo. Hacía cosas buenas, el ayudar, el no ser adúltero, el no robar, es bueno, pero le faltaba lo más importante, el cimiento, la humildad. Y dice nuestro Señor: ese publicano, ese fariseo, por soberbio, siguió en pecado
con el pecado de la soberbia. El publicano, en cambio, los publicanos eran odiados por el pueblo y ellos sabían su condición y la aceptaban por negocio. Es que el puesto de recaudación se vendía en subasta pública. Los recaudadores de impuestos hacían una inversión. Al mejor postor se vendía ese puesto de recaudación de impuestos. Y como se hacía una inversión, obviamente había que recuperarla. Y si el Imperio Romano decía, debe todo ciudadano judío entregar el 20% de su producción, el recaudador de impuestos podía decir el 30%. Y si no lo pagaban, ahí estaban las lanzas y las espadas de los romanos para asegurar que tuviera la cobranza. Pero ¿a quién estaba oprimiendo? A sus propios hermanos, a su propio pueblo. Bueno, entonces eran odiados y ellos conocían su condición, pero pues por negocio lo aceptaban con cinismo. Sin embargo, este publicano estaba en la sinagoga, dice nuestro Señor, y reconociendo su situación de pecador, de usurero, de ratero, de falta de piedad y misericordia para los demás, no se atrevía a levantar la cabeza y solo atinaba a decir, apiádate de mí porque soy un miserable pecador. Y dice nuestro Señor, ese publicano salió libre de pecado. Es que la palabra de Dios es inmutable, hermanos, no cambia. No hay contradicción en ningún pasaje de la Escritura. Y la Escritura dice que si reconocemos nuestro pecado, primera de Juan 1:9, bueno y justo es Dios para perdonarnos y librarnos de toda consecuencia de pecado. El publicano reconocía su pecado. El otro fariseo hacía cosas buenas, pero la soberbia encima las echaba a perder. Bueno, ese es un pasaje muy a modo para entender los efectos de la humildad y los efectos de la soberbia. Bien, dice en San Lucas 1:48, recogiendo las palabras de nuestra Madre Santísima, porque ha mirado la humildad de su sierva, por eso todas las naciones me llamarán bienaventurada, porque ha mirado la humildad de su sierva, de su esclava. La soberbia, miren, se disfraza con muchas máscaras. A veces se disfraza, aunque no lo crean, de timidez. Mira qué tímido es este. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor sí es timidez, pero a lo mejor es soberbia. ¿Cómo? Pues que el soberbio no se ostenta y este se oculta. No, es que hay falsa humildad. ¿Para qué? Para que la gente diga, mira, este ni habla siquiera. Teniendo sabiduría e inteligencia para hacerlo, evita la palabra que haga que la gente voltee a verlo con admiración. Parecería humilde. A lo mejor no habla por soberbio, porque está pensando, si hablo, a lo mejor me equivoco, y que la equivocación se me van a dejar venir con las críticas, y el ego de un soberbio no lo soporta. Entonces él dice que hablen los demás, yo sé quién soy, no necesito la opinión de los demás. Ya ven, fíjese las máscaras que toma a veces la soberbia. A veces la soberbia
se manifiesta dominando a los demás, sometiéndolos. Pero ¿saben qué? A veces ella se somete por orgullo, por vanidad. Les voy a poner un ejemplo de sometimiento. Hay modas incómodas, hay modas que atentan contra el pudor, hay modas que lastiman e inclusive deforman pies por tacones muy elevados o tantas modas, ¿verdad?, que parecen una incongruencia, como si se hubiera buscado a propósito que la gente se viera mal, se sintiera mal. Y entonces, ¿por qué se lo ponen? Porque pues para lucir de vanguardia, el último grito de la moda, se someten a los caprichos de los modistas. ¿Ya vieron? Se está sometiendo, pero por distinguirse, por ser diferente, por buscar la mirada. O sea, la soberbia toma muchas máscaras. A veces se disfraza hasta por la gloria de Dios y de las almas. Sí, qué bueno que se despliegue una actividad misionera y se le esté dando formación a los demás. Pero miren, los apostolados activos tienen el gran problema del yo. A veces una alma muy difícil, refractaria, que no quería saber nada de Dios, se convierte. Y entonces el predicador dice, ay, seguramente fue aquella frase que dije que la conmovió, la convenció y cambió. Y no te das cuenta que el cambio vino por las oraciones de un alma de contemplación oculta que está ofreciendo su oración y su sacrificio del día para la conversión de las almas más difíciles. Ahí está entonces también disfrazándose por la gloria de Dios la soberbia. A veces la soberbia se vuelve impermeable, o sea que aguanta las críticas porque se pone su paraguas y dice, mira que mal hablen, y que mal hablen porque me envidian, porque tengo, porque soy, porque ahí está ya. Mientras él se sienta realizado en algo que lo distinga y lo haga superior a los demás desde su punto de vista y del punto de vista del mundo, se vuelve impermeable a las críticas. Sí. Bueno, pues cuando veamos entonces la humildad, que es la virtud fundamental que le da a la raíz del principio de todo pecado, que es la soberbia, esa parábola de el fariseo y el publicano está con toda precisión para nosotros. El fariseo de la parábola decía, hacía méritos, pues le faltaba la humildad. En cambio, el publicano podía estar lleno de carencias, pero se manifestó humilde, y nuestro Señor dice que el fariseo siguió en pecado, el publicano quedó libre de pecado. Lean ahí esta parábola en San Lucas 18, 9, 14. Pues el maestro de maestros, nuestro Señor, él llegaba a decir, testimonio les di para que como hice yo, hagan ustedes. Hay que ver entonces
Él que es nuestro maestro y nuestro modelo, cómo practicó la humildad. Miren, Él con su vida nos dio lecciones preciosas de humildad. Nomás pónganse a pensar, la encarnación es un prodigio sublime de humildad. Se anonadó. O sea, todo el universo no puede contener la grandeza de nuestro Señor. Y sin embargo, se hizo menos que nada al tomar carne como la nuestra. Se anonadó, se hizo menos que nada. Pero no le bastó hacerse uno igual a nosotros en todo menos en el pecado, sino que al nacer ya desde ahí estaba mandando un mensaje. Nació en un pesebre, que es morada de bestias. Nosotros cuando nacemos, aunque sea una casa humilde, tiene notas humanas, mientras que él nació ahí, donde habitaban, donde abrevaban y pasían las bestias. Por cuna tuvo al nacer un pesebre, o sea, ahí donde toman el agua y comen las bestias. Oye, pues ¿qué nos deja el Señor? Cuando nos estamos quejando de que nuestros bienes son limitados y que carecemos de muchas cosas, mira, el que es dueño de todo, porque todo cuando existe es obra de sus manos y le pertenece. Y mira la lección que nos está dando. Todavía era un niño cuando ya estaba siendo perseguido por Herodes y no se valió de el ángel exterminador para salir bien librado, sino se salvó huyendo y escondiéndose como los débiles, dependiendo de la inteligencia y cuidados de sus padres. O sea, le anuncia el ángel de San José que Herodes quiere matar al niño, que se vaya a Egipto hasta que muera Herodes, y toma San José a la Virgen Santísima. Oigan, ¿por dónde habrán caminado? ¿Por caminos principales o por veredas? No, pues por caminos principales los hubieran visto de inmediato y reconocido. De día o de noche. De día muy fácil se reconoce una persona. De noche dicen todos los gatos son pardos, pues eso. Era más fácil librarse de las garras del opresor caminando de noche por caminos secundarios. Allí su defensa puesta, como los humildes en la inteligencia, pues no para enfrentar al opresor, sino para huir de él, que es lo que hace una gente desposeída que no tiene forma de defenderse. Cuando vemos la vida de nuestro Señor, se pasa 30 años de su vida en forma desconcertante, como un obrero de manos encallecidas y silencioso. Y silencioso, cuando nosotros tenemos algo que valga y algo que hay que lucir, ¿cómo nos sentamos ante los demás? Mira, 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 y llama la atención a lo que te distingue. Él lo ocultó. Él, que es el dueño de todo, valiéndose también del esfuerzo cotidiano de cada día, bendiciendo su día y bendiciendo el trabajo, demostrando que no hay trabajo indigno. O sea, todo el trabajo dignifica.
30 años de su vida en forma desconcertante. Un obrero ahí bajo las órdenes de su padre Lucrecio San José. Cuando cura a un ciego, miren, cuando ustedes y yo nos machucamos un dedo, nos cortamos, en forma instintiva nos llevamos a la boca el dedo golpeado o cortado. Es algo instintivo, como que buscamos con la saliva curar ese machucón o esa cortada. Es algo instintivo, lo vuelvo a repetir. Pues miren, nuestro Señor curó a un ciego haciendo lodo con su saliva. Oye, ¿por qué hacía eso? Demostrando, pues no tengo nada para darte, pero mira, y con su salivita allí, haciendo lodo para refrescarle los ojos a un ciego. Una demostración así de humildad total, pero de caridad total también. Una manifestación de humildad en su vida. Lloró ante la tumba de Lázaro. Las lágrimas en general son tomadas como signo de fragilidad y de miseria, y él no las ocultó. Un problema grave en nuestra cultura, pues latinoamericana, el machismo. Si se fijan, hay más hombres muertos por infarto que mujeres. ¿Por qué? Pues las mujeres dan paso a las lágrimas en forma natural y sencilla. A los hombres nos educaron a reprimirlas. Y ahí está sacramentando nuestro Señor, ¿no? Manifestando que no andaba con doblez, dando un rostro diferente. Lloró ante la tumba de Lázaro. Ahí estaba manifestando su fragilidad. Miren, hablando de humildad, hasta el día de la transfiguración, en donde alcanzó su ropa una blancura que no se puede lograr en la tierra. O sea, fue un anticipo del cuerpo glorioso que iba a tener después de la resurrección. Era un momento de exaltación. Y sin embargo, dice la Escritura que en ese momento hablaba con Moisés y Elías sobre las ignominias, los incidentes de su pasión. O sea, no se exaltaba, hablaba de lo doloroso de las humillaciones y todo lo que iba a vivir. Su momento de gloria no lo utilizó para, ante los amigos íntimos, Pedro, Santiago y Juan, decir, miren quién soy. No, sí vieron su cuerpo glorioso, pero él hablaba, dedicaba el tiempo hablando con Moisés y Elías sobre las ignominias de su pasión. En el sagrario es cátedra de humildad. Allí en un pedazo de pan espera silencioso, escondido, indefenso, en un lecho humilde y a veces sucio. Cambió por amor su morada celestial por una morada terrena pequeña, humilde y sucia a veces. El amor necesita humildad y la soberbia es su enemiga. Una forma importante de humildad es soportar nuestras miserias. Las almas que hacen el propósito de santificarse, en cuanto caen, se alarman y se desalientan. En el fondo lo hacen por soberbia. El limón da limones y nuestra alma miseria. Todo lo bueno que tenemos viene de Dios.
Entonces hay que confiar en Él como el publicano y no confiar en nosotros que pensamos, si no lo hago yo, nadie lo hace. Esto es darnos mucha importancia, ya que no somos nosotros quien hace la obra de la santificación. Te lo dice el Señor, sin mí nada pueden hacer. No dice poquito, algo, nada. Mucho, nada, dice, pueden hacer. Santo Tomás de Aquino dice que aunque la incredulidad y el odio a Dios son pecados mayores que la desesperación, esta última quita los recursos para ir a Dios. Por ella se aleja el alma de Dios y se le cierran las puertas de la gracia. Un santo padre dice que los demás pecados nos llevan al borde del abismo, pero la desesperación nos avienta a ella. Bien, un caso. San Pedro cometió un pecado más grande que el de Judas, pero se arrepintió y lloró su pecado. Judas se desesperó, pensó que todo había terminado ya, y ya vieron, atentó con su propia vida. Un humilde no se desalienta jamás. Señor, ¿qué esperaba? Soy un miserable pecador. Ayúdame a no seguir pecando.